Adelante. Bueno, primero muchas gracias, es un gusto estar aquí en la Universidad Pedagógica Nacional y aprovechar este espacio muy importante de conversación sobre un tema de vital importancia. Me gustaría comentar en principio que el tema de la obligatoriedad es un tema fundamental en la historia de México. Sin ese tema y sin su definición constitucional, sería muy difícil entender todo lo que ha pasado en el sistema educativo nacional. Quisiera comentar que, aunque en efecto está consignada la obligatoriedad en la Constitución de 1917, esto obedece a una tendencia que venía de mucho más atrás. Los historiadores coinciden en que esta idea de ampliar la cobertura proviene del siglo XVIII, es una influencia de todo el movimiento de la Ilustración, y que para el caso de entonces la Nueva España en México jugó un papel muy importante. Por supuesto que la lucha de independencia primero y luego la lucha revolucionaria detuvo este proceso, pero había ya un referente muy importante para garantizar la educación en esos tiempos primaria para el conjunto de la población. Y por supuesto que este es una expresión de esta idea liberal social que caracteriza la Constitución de 1917, y por lo tanto la obligatoriedad no puede verse desligada de otros grandes valores históricos también consignados en la Constitución, y los menciono porque hoy en día vuelven a aparecer como temas relevantes. Así es. La gratuidad de la educación pública es un tema que no se puede separar de la obligatoriedad. El carácter laico de la educación también nos parece que es un punto muy importante. El carácter nacional de la educación pública y, por supuesto, su orientación científica, ¿no? Son temas que van a estar muy vinculados al tema, digamos, de la expansión del sistema educativo nacional y que va a plantear grandes desafíos. Entonces, dicho eso, me remitiré a consignar los cambios fundamentales de obligatoriedad en el sistema educativo mexicano. Hay un acuerdo muy claro que en 1934 se declara la obligatoriedad de la educación primaria. En el año de 1993 se declara la obligatoriedad de la educación secundaria. En el 2002 la obligatoriedad de la educación preescolar, y hasta hace pocos años, en el año 2012, se declara la obligatoriedad de la educación media superior. Me gustaría dar algunas cifras para entender la magnitud, digamos, del esfuerzo, porque hay que reconocer lo que ha sido un esfuerzo extraordinario, sin que ello deje de plantear retos y desafíos fundamentales. Por solamente mencionar algunos datos de orden histórico, hacia 1920 tendríamos cerca de 900,000 alumnos en educación primaria, y esto ha venido creciendo hasta, digamos, lo que es la educación básica, que incluye preescolar, primaria y secundaria, a poco más de 25 millones de alumnos. Entonces, el crecimiento de la matrícula y de la cobertura de la educación básica en México del año 1920 al 2015 ha sido sorprendente. Para el caso de media superior también hay que decir, datos de 1950 registran aproximadamente 20,000 alumnos, ¿no? Y hacia el año 2015 tenemos más de 4.5 millones de estudiantes, ¿no? Entonces, la magnitud, digamos, del esfuerzo ha sido extraordinaria. Conviene decir que justamente en la década de los años 70, y eso no hay que descontarlo por el contexto que plantea para el país esa década, es la década del gran boom, del gran crecimiento de la educación primaria, de la educación preescolar y de la educación secundaria. Y en el caso de la educación preescolar y secundaria, aunque también describe un boom en esa década, es en la década de los 90 y en los años del presente siglo, de los años 2000,
cuando empieza el repuntar. crecimiento significativo. Y la media superior me parece que en los 80s también tuvo Hay como un su boom, época. pero quizá el más relevante viene de los años 90 hasta el año 2000, ¿no? Entonces, en términos de acceso y cobertura, ese es el esfuerzo. ¿Qué es lo que ha generado eso? Y me voy a permitir referir algunos datos. O sea, ¿qué es lo que ha significado ese esfuerzo a lo largo de la historia? En educación primaria vamos a considerar lo que se llaman las tasas netas de cobertura, porque es el dato más preciso, porque considera a la edad típica, ¿verdad?, que debe de estar en ese nivel educativo. Sí. En el caso de preescolar, la edad típica es de 3 a 5 años. En el caso de primaria es de 6 a 11 años, en el caso de secundaria de 12 a 14 años y en el caso de la media superior de 15 a 17 años. Entonces, lo que nos dicen los datos es que a estas fechas, por ejemplo, en preescolar, con ese crecimiento que ha tenido, tenemos una tasa neta del 71%, ¿no? Es decir, que todavía, pese al crecimiento que hemos tenido, tenemos a 30% de la población de 3 a 5 años que no tiene educación preescolar. Y ahí particularmente es la población de 3 años la que menos incorporación tiene. ¿Sí? Esa es, digamos, la parte más crítica, el nudo crítico, digamos, para el caso de la educación preescolar. En el caso de primaria tenemos prácticamente una tasa neta del 100%, ¿no? Ahí hemos avanzado mucho. Quizá ahí la diferencia fundamental es en ciertas áreas del país, donde todavía en educación primaria tenemos algunos pendientes de cobertura, pero en términos nacionales es el nivel educativo donde más se avanza. Si me permites apuntar, que infortunadamente son las zonas más marginadas del país y de menores recursos. Ese es el otro reto que voy a mencionar, por supuesto. Entonces, sí tenemos un reconocimiento del esfuerzo desarrollado, pero aún con ese esfuerzo todavía tenemos a niñas, niños y adolescentes fuera del sistema educativo. En el caso de preescolar tendríamos al 30%. En el caso de primaria prácticamente tendríamos cobertura, justamente salvo estos áreas de mayor marginalidad en el país. En el caso de secundaria tenemos una tasa neta de cobertura del 85%, es decir, hay 15% de la población en la edad de 12 a 14 años que debiera estar en la escuela y que no está. Y en el caso de media superior, tenemos una tasa neta de cobertura del 55%. Si tenemos ahí 45% todavía de jóvenes, y no es menor el tema, entre 15 y 17 años, que no están en la escuela estudiando el nivel educativo que deben de estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que esto significaría? Sin duda alguna, el atender esta población, pero sin duda la parte más problemática han sido las áreas de mayor vulnerabilidad, las áreas rurales, las áreas indígenas y las áreas de mayor marginación, es donde tenemos los mayores retos de cobertura. Pero además hay que agregarle otros dos grandes retos que me parece que hoy nos debe permitir reflexionar el tema de la obligatoriedad, que es la permanencia. O sea, tenemos que garantizar no solamente que nuestros niños y jóvenes accedan a la escuela, sino que permanezcan, que no se vayan. Así es. Y no solamente que permanezcan, sino que aprendan y aprendan adecuadamente lo que tienen que aprender. Ahí tenemos dos grandes retos. Si me permites plantear, digamos, el escenario futuro, ¿no? Con esta información, en algunos análisis prospectivos que se han hecho, pues prácticamente la educación primaria tenemos cobertura desde los 90, ¿sí? Esperaríamos que en el año 2020 ya tengamos una cobertura universal plena. Claro, ahí los retos van a ser de equidad y de calidad, de manera fundamental, pero es muy importante, por ejemplo, en el caso de preescolar, si las cosas se mantuvieran como están, estaríamos llegando hasta el año 2040 para poder tener una cobertura completa en educación preescolar. Y que es un nivel sumamente relevante. Es muy importante. Para el desarrollo de las habilidades cognitivas. Ahí hay un reto fundamental. Y en el caso de la educación secundaria, que ha habido más avances, recordemos que la declaración de obligatoriedad es del 93,
estaríamos todavía, si las cosas siguen como van, esperando hacia el año 2030 aproximadamente para tener la cobertura. Y en el caso de la educación media superior, que también igual que preescolar es el otro gran reto, tendríamos que esperar hasta aproximadamente el año 2050 para tener esa cobertura. Es decir, que tenemos un sistema que se ha fortalecido en el centro, pero que tiene fuertes problemas en los extremos. En educación preescolar, por la importancia que tiene para toda la formación, y la educación media superior, que también es muy importante porque significa un espacio de transición fundamental, no solamente en la vida educativa de los jóvenes, sino en su vida personal y en su vida profesional. Entonces, de ese tamaño son los retos. Repito, no solamente es de cobertura, sino también de permanencia, y ahí tenemos también, me gustaría comentar, si me lo permites rápidamente, alguna información. Tenemos datos de deserción. En el caso de primaria prácticamente ha disminuido, o sea, podemos decir que quien entra a la primaria prácticamente la termina. En el caso de secundaria todavía tenemos un 5% de deserción, ¿no? que no es muy grande, poco, pero tampoco es menor. Y la que más nos preocupa es la de media superior, que ronda alrededor del 13%, ¿no? Que en términos absolutos equivale aproximadamente, todavía en este año, alrededor de 600,000 jóvenes al año, que por diversas razones entran a la escuela, pero se tienen que salir. Entonces, esta información lo que nos plantea es pues un asunto también de eficiencia terminal, ¿verdad? Y quisiera acotarte, porque a mí me llamó la atención que en el 2014 leí un estudio de un corte latinoamericano, donde más o menos en todos los países los muchachos de media superior abandonan el subsistema por más o menos las mismas razones. Se embarazan, tienen problemas económicos, tienen que trabajar, hay violencia intrafamiliar, pero México tiene el dato como disparado respecto a Latinoamérica en el que le han llamado pertinencia, es decir, que no les importa ir a la escuela, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí es el reto particularmente mexicano, porque los otros temas son retos que no son no necesariamente educativos, aunque se involucran, y tienen que ver con el desarrollo económico, social, familiar. Pero pues ese sí, el de la pertinencia, parece algo obligado desde el currículum, formación docente, oportunidades de inserción posterior en diferentes campos de la vida social y política del país, ¿no? Tienes toda la razón. Ahorita me hiciste recordar en la primera encuesta nacional de juventud en la que nos tocó participar, que por primera vez en una encuesta se le preguntaba a los jóvenes por qué se retiraba de la escuela, y aparecía junto con estas variables que tú bien mencionas, de necesidad de trabajar, embarazos tempranos, aparecía con un porcentaje muy importante el no me gusta la escuela. Así es. Y eso empezó a generar muchas reflexiones de qué es lo que exactamente significa ya no me gusta estudiar. Y en efecto, estudios posteriores lo que vinieron demostrando es que pues a los jóvenes no les es atractivo este modelo escolar que es rígido, ¿no? Que es hiperformal, que no le gustan cómo le enseñan sus profesores, ¿no? Que piensan que no están suficientemente formados para enseñarles o compartir aprendizajes significativos. Y además los reglamentos escolares tampoco generan ambientes adecuados de convivencia. Es decir, hay un conjunto de factores que en las políticas actuales se han intentado retomar en términos de factores escolares, ¿no? Pero que sin duda, pues los temas que siguen apareciendo como las principales restricciones para enfrentar eso es el tema de los docentes y el significado del planteamiento curricular, ¿no? Que sigue siendo muy enciclopédico, a pesar de que se ha modificado con un enfoque por competencias. Al final del día la implementación de ese enfoque ha resultado poco significativo, ¿no? Entonces sí, en efecto, hay todo un tema que la política educativa en el país, particularmente para los jóvenes, se tendrá que retomar, ¿no? Y permíteme justamente vincularlo con otro gran tema, y por eso yo decía al principio de mi intervención que no podíamos desvincular el acceso y la cobertura de estos otros temas, de la permanencia y ahora también de la calidad, que ese es el otro gran reto
que en nuestro país se viene planteando desde la década de los 90. Exacto. Y que en el año 2013, en la reciente reforma, es muy clara el planteamiento constitucional de ofrecer una educación de calidad para todos. Y eso está planteando una obligación también en términos de cumplir un derecho, porque es un derecho que tenemos, el Estado mexicano tiene que garantizarle. Porque es humano, además. Ya es un derecho humano fundamental, es un derecho además bisagra que sirve para poder habilitar otros derechos. Y ahí tenemos también un reto formidable. Y déjame rápidamente darte algunos datos sobre los resultados que tenemos al respecto de la calidad de los aprendizajes, según la información que nos reporta pues el reciente examen de Planea, ¿no? Que fundamentalmente se ha hecho en los grados terminales, sobre todo en primaria, secundaria y media superior. Y la verdad la situación que tenemos es muy complicada. En lenguaje y comunicación, en educación primaria, estos son datos del año pasado, casi el 50% llegan al nivel insuficiente. O sea, el 50% de los niños, niñas que estudian la primaria, no logran los aprendizajes que se esperarían. O sea, que el 50% está en nivel insuficiente. En el caso de secundaria, aunque se mejora en lenguaje y comunicación con 30%, en matemáticas se coloca el 65%, o sea, en matemáticas tenemos una situación muchísimo más complicada. Y en el caso de media superior también alrededor del 45% se ubica en el nivel insuficiente. Pero eso no es todo. Vuelve a aparecer el tema de la equidad. O sea, el logro educativo, si bien en términos nacionales trae insuficiencias, se distribuye de manera muy inequitativa. Por ejemplo, en el caso de lenguaje y comunicación, en educación primaria, el tipo de servicio indígena y comunitario que están colocadas en las áreas de mayor marginalidad, tienen 80% de resultados insuficientes, o sea, 8 de cada 10 niños indígenas se ubican en un lugar insuficiente, y en las escuelas comunitarias o los cursos comunitarios casi el 68%. Entonces, hay un problema de inequitativa distribución del logro, además de que en términos generales el logro educativo de nuestros niños, medido por este tipo de exámenes estandarizados, demuestra que hay insuficiencia. Y en el caso de las secundarias, pues tenemos un fenómeno muy similar. Las telesecundarias y las secundarias también de corte comunitario son las que más bajo logro educativo. Este porcentaje de insuficiente en lenguaje y comunicación, que ya había dicho que es del 29% en secundaria, se incrementa al 43% en las comunitarias y casi 41% en las telesecundarias. Es decir, que son los servicios que se han colocado en las áreas más distantes, más alejadas, más frágiles desde el punto de vista socioeconómico. Y en media superior también tenemos una situación similar, nada más que ahí el tipo de sostenimiento que más frágil es son los servicios federales y algunos servicios particulares, ¿no? Y se incrementa más el tema en matemáticas. Entonces, para tener un primer planteamiento fuerte, digamos, de balance de la obligatoriedad en el país, se ha avanzado mucho en cobertura, sin duda, aunque por el escenario que planteé todavía nos quedan retos fundamentales, pero el otro gran problema es que ya no basta solamente con garantizar que nuestras niñas, niños y adolescentes entran a la escuela, sino que permanezcan. Y eso tiene mucho que ver con que sea atractiva la educación para ellas, ¿no? Que se les dé no solamente becas, sino que además sea significativo el ir a la escuela, que sea un espacio que le encuentren sentido, de agradabilidad, de convivencia, de disfrute y de aprendizaje. Y el otro gran tema es que aprendan. Y que aprendan lo que tienen que aprender en las materias fundamentales, español y matemáticas, pero también en las ciencias y en los conocimientos cívicos, sociales. Es un gran reto extraordinario. Porque además es el contenido, si bien una de las críticas ha sido que la definición de la calidad en educación, en la Constitución, tiene poco contenido, pues el poco que tiene es justamente eso, que debe estar basada en la mejora continua, dice la Constitución, y en el máximo logro académico de los educandos. Y el máximo logro, pues tú lo estás señalando justamente, ese es el reto, porque pues hay un montón de estudiantes, ¿no?, en las cifras que estás dando,
que no están alcanzando el máximo logro, si tienen insuficiente o no desarrollan sus capacidades básicas, matemáticas, lectoescrituras, en el nivel satisfactorio, pues claramente no están ni siquiera en el mínimo logro, ¿no? Así es. Y ese es un gran reto hoy en día, y por supuesto que va a ser un reto para las políticas educativas. Y lo que esto va a significar, sin duda alguna, o sea, tiene que pasar por un asunto de financiamiento, sin duda alguna, pero también tiene que pasar por un buen diseño de política que tenga una clara orientación de inclusión y de equidad. Y ahora vamos a enfrentar todavía un problema mayor, que es la diversidad, la atención a la diversidad. Entonces, la obligatoriedad hoy en día frente a el referente constitucional se vuelve un imperativo mucho mayor. O sea, no ha acabado el tema de la obligatoriedad, y no solamente por lo que nos falta para que nuestros niños ingresen a las escuelas, sino lo que falta para que permanezcan y sobre todo aprendan. Sí. Y aprendan de manera fundamental, ¿no? Sí. Pues para cerrar la reflexión, nada más preguntar, bueno, tratar de introducir un tema que está siendo ya desde hace algunas décadas, por lo menos dos, relevante, que es, y tiene que ver con la obligatoriedad, que es el de la inclusión, porque justamente y a partir del reconocimiento formal, aunque ya se había reconocido socialmente, pero formalmente en 2011, a la educación como un derecho humano, de repente nuestro sistema educativo sí está diseñado para excluir de ciertos lugares y a ciertos sectores a la educación. Personas migrantes en tránsito en el país que van hacia Estados Unidos, niños de retorno de Estados Unidos hacia México que traen ciertos estudios y que aquí tienen un problema para su validación, legalización por el tipo de certificaciones, etcétera. Así, bueno, gente adulta, ¿no? Que sería, bueno, los clásicos adultos, discapacidad, indígenas, que tienen ya por sí misma una condición que los excluye del sistema. Pues ese es el reto si hablamos de obligatoriedad también, ¿no? Sin duda alguna, y déjame decirte que recientes estudios que hemos desarrollado en el instituto lo que nos muestran es que las políticas de inclusión y equidad han sido focalizadas. Así es. Paradójicamente, justamente por focalizarlas, reproduces la inequidad y la desigualdad. Eso ha sido un gran tema que hoy en día merece ser discutido. Al darles un carácter focalizado, se vuelven marginales a las decisiones de política educativa, y eso se refleja en presupuestos, se refleja en la atención que tienen en decisiones que tienen que ver con materiales educativos, con currículum, con formación docente. Por ejemplo, en el estudio que el INE hizo recientemente hay un programa de la Secretaría que se llama Programa de Inclusión y Equidad Educativa, y en los últimos años, por lo menos del 2013 a la fecha, el presupuesto ha disminuido. Así es. ¿No? Y además con otras características, se volvió una bolsa de equidad y ahí metieron a todos los menesterosos, si me permites la expresión, a discapacitados, indígenas, migrantes, telesecundarias, es decir, pusieron a competir por recursos a una población que por definición necesita que les des más y les des cosas diferentes. Y sin ninguna estrategia clara de qué tipo de docentes, infraestructura, currículum requieren estos sectores, estos grupos, ¿no? Y eso me parece que ha sido un gran vacío de la política educativa actual, y pues que refleja que hay temas todavía no abordados. Y quiero tocar uno a propósito de la pregunta que me haces, que es el tema de las escuelas multigrado. Las escuelas multigrado son esas escuelas que están al margen, están en la periferia, en zonas marginales, en las montañas, en las comunidades, porque así está su distribución geográfica, y son multigrado porque tienen o un docente para que den 6 grados, o 2 docentes que se dividen de 2 en 2, o hasta 4 docentes, pero no tienen, por ejemplo, en primaria, los 6 docentes que por ley tienen que tener toda la educación primaria. Y ahí tienes el 46% de las escuelas del país, pero tienes a poco menos de 2 millones de matrículas. O sea, lo que te está planteando es que hay un segmento de atención educativa muy mala, digamos, ¿no? Tienes las peores escuelas, los docentes mal pagados, no profesionalizados, no tenemos un modelo curricular sólido para las escuelas multigrado. Entonces, eso lejos de resolver
el tema de la pobreza y la marginación, La reproduce, la contiene, sí, pero la reproduce al final del día. Entonces ahí tenemos otro de los grandes temas de orden estructural, que ha sido también producto de esta manera de hacer política, más preocupado por las zonas urbanas y el crecimiento que obviamente había que atenderlo, pero se fue desatendiendo estas áreas importantísimas de alta vulnerabilidad, ¿no?, social en el país. Oye, pues infortunadamente el tiempo se nos fue muy termina rápido. para este espacio, para esta cápsula, y no nos queda más que agradecerte, interesantísimas las reflexiones, y agradecerte que hayas venido, que sabes que estás en tu casa, esta ha sido tu casa, y espero que la sigas considerando así. Y pues gracias a todos, esperamos que haya sido de utilidad la reflexión que estamos dando para el seguimiento de estos temas relevantes y sobre todo en este momento que es un momento adecuado para repensar la educación en el contexto del artículo 3º constitucional, mirando hacia el futuro. Pues muchas gracias, Paco, gracias a todos, hasta la vista. Muchas gracias.